Naamán, un general de renombre, exudaba poder y prestigio en cada victoria conseguida en el campo de batalla. Su reputación como líder militar en Siria era incuestionable y era constantemente celebrada tanto por el rey como por el pueblo. Sus tácticas y liderazgo le valieron no solo riqueza, sino también un estatus que pocos podían alcanzar. El respetado y venerado comandante llevaba consigo una inmensa influencia, capaz de dar forma a los destinos y garantizar la paz en un vasto imperio. Cada victoria era una afirmación de su habilidad estratégica, y su nombre se había convertido en sinónimo de éxito militar. Sin embargo, en el apogeo de su gloria, Naamán se vio golpeado por un mal implacable, la lepra. Esta enfermedad, que se propagaba a través de la piel, era más que una simple enfermedad física. Para una figura prestigiosa como él, la lepra representó el fin de su identidad, ya que estaba asociada a la impureza y la exclusión social. Los ojos que alguna vez lo admiraron, ahora se volvieron con desprecio y miedo. Su estado no solo era una amenaza para su salud, sino también un golpe mortal a su honor. Lo más cruel de todo fue la impotencia ante el sufrimiento que traía esta enfermedad. Naamán, acostumbrado a controlar su destino mediante la fuerza y estratilla, se encontró impotente ante la propagación de la lepra. Su vida, que alguna vez estuvo llena de logros, ahora estuvo marcada por la sombra del aislamiento y la vergüenza. El general, en su alto cargo, estuvo a punto de quedar relegado al olvido, una angustiosa paradoja que desafió toda su trayectoria de victorias. En medio del inmenso poder y prestigio de Naamán, una pequeña figura de fe, sin autoridad ni riqueza alguna, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Era una niña israelita, esclavizada y obligada a servir en la casa del gran general sirio. Su condición de cautiva no le impidió ser testigo silencioso de todo el dolor y sufrimiento que aquejaba a su amo. Sin embargo, su fe genuina y sencilla en Dios fue una fuerza invisible, pero inmensa, que moldeó sus acciones. Si ya te identificaste con la lucha de Naamán, con la batalla entre el orgullo y la fe, quiero invitarte a dar el siguiente paso ahora. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas las próximas historias que transformarán tu forma de ver la vida y la fe. Vayamos juntos en este viaje de aprendizaje y cambio. Una vez, al ver el sufrimiento de Naamán, la joven le sugirió, con pura fe, que buscara al profeta Eliseo en Israel para buscarle curación. Aunque estaba lejos de su tierra natal y de su familia, la niña no perdió la conexión con sus creencias y, más importante aún, con la esperanza. Ella creía que el poder de Dios, transmitido por el profeta Eliseo, podría devolver la salud al comandante. Su fe, libre de toda sombra de duda, fue lo que hizo que su sugerencia fuera tan poderosa. Al escuchar a la niña, algo se despertó en el corazón de Naamán, que hasta entonces parecía perdido en un mar de desesperanza. Su sugerencia fue como una llama brillante en la oscuridad, iluminando un camino previamente desconocido. En el fondo, el general sabía que su posición de poder no podía curarlo, pero esta simple palabra de fe encendió una nueva posibilidad. Naamán, que antes era escéptico, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, pudiera haber una posibilidad de cura. La niña de Israel, con su fe silenciosa, se convirtió en la primera llave para abrir la puerta de la salvación para el gran general. Con la sugerencia del joven esclavo israelita resonando en su mente, Naamán tomó la decisión de buscar la cura que creía posible. A pesar de que su destino lo llevaba a tierras desconocidas, preparándose para el viaje, el general reunió un gran séquito lleno de sirvientes, riquezas y valiosos obsequios. Su intención era clara: buscaría al profeta Eliseo en Israel y quería que su visita fuera digna de su posición de gran líder. Con todo meticulosamente organizado, Naamán creía que su riqueza y estatus podrían garantizarle un trato inmediato y especial. En la mente de Naamán, la cura sería algo grandioso, digno de un general de su talla. Imaginó que el profeta Eliseo, al recibir un séquito tan imponente, reconocería su importancia y respondería en consecuencia. Quizás un rito ceremonial, un gran acontecimiento, algo equivalente al poder que poseía. La entrega de regalos entonces
fue un reflejo de su creencia de que el mundo se inclinaba ante su grandeza. Creía que su posición social podía abrir cualquier puerta, incluso una que condujera a la cura de su lepra. El viaje que emprendió Naamán, aunque aparentemente sencillo, fue un viaje de incertidumbre y desafíos. La distancia entre Siria e Israel era considerable y no sabía exactamente qué esperar. En la mente del general tenía un objetivo claro: encontrar una cura. Sin embargo, no era consciente de cómo el viaje podría cambiar su vida, transformando no solo su cuerpo, sino también su visión de poder, fe y humildad. Estuvo a punto de cruzar fronteras, no solo geográficas, sino también espirituales, sin saber que el mayor desafío que enfrentaría no sería el viaje en sí, sino la verdadera lección que traería consigo. Al llegar a Israel, Naamán se dirigió directamente al rey, creyendo que su posición y riqueza serían suficientes para garantizar la ayuda necesaria. Con el séquito aún imponente y los valiosos obsequios en mano, el general se presentó, expresando su pedido de curación con la expectativa de que el rey, como líder de una nación, tuviera el poder de curar su enfermedad. Para él, la solución parecía obvia. Un hombre de tal prestigio debería tener acceso a los recursos y habilidades necesarios para resolver cualquier problema, incluida la lepra que lo consumía. Sin embargo, lo que Naamán no imaginó fue la reacción del rey de Israel. Al escuchar la petición, el rey se rasgó las vestiduras en un gesto dramático de desesperación y confusión. Estaba visiblemente conmocionado y no sabía cómo responder. El rey, figura de autoridad política, reconoció inmediatamente su impotencia ante la situación. No poseía el poder divino necesario para curar una enfermedad tan grave, y la idea de lidiar con una enfermedad tan profundamente ligada a la pureza espiritual estaba más allá de sus capacidades. La crisis era clara en el rey de Israel. A pesar de su posición y su control sobre la nación, no pudo hacer nada para salvar a Naamán de su lepra. Esta escena reveló una lección fundamental: poder humano tiene límites insuperables, y hay situaciones que no pueden resolverse únicamente con la riqueza o la influencia. El rey, en su desesperación, se vio obligado a enfrentar la realidad de que por mucho que gobernara una nación, no controlaba el universo espiritual. El poder de Dios, por otra parte, no tiene restricciones. Este contraste entre el poder humano y divino marca el comienzo de una comprensión crucial: la Curation Q. Naamán buscaba solo. Podía provenir de una fuente más allá de las capacidades humanas. Cuando Naamán llegó a la casa del profeta Eliseo, esperaba un trato digno de su posición. Tal vez una gran ceremonia o un gesto poderoso que correspondiera a su autoridad y prestigio. Sin embargo, Eliseo, en un acto que sorprendió profundamente al general, no salió a verlo en persona. En cambio, el profeta envió un mensaje sencillo y sin ostentación: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada. La sencillez de la instrucción parecía casi una afrenta al orgullo de Naamán. Alguien acostumbrado a ser tratado con reverencia y a recibir especial atención debido a su estatus. Al principio, Naamán estaba indignado. Esperaba un gran milagro, un ritual digno de su posición, pero lo que recibió fue una guía simple y casi banal. ¿No tenemos mejores ríos en Siria?, pensó, sintiendo que la orden del profeta era irrespetuosa y desconectada de su grandeza. El general ya había esperado que la cura fuera algo monumental, algo que coincidiera con el poder que poseía. Sin embargo, la respuesta de Eliseo lo desafió a mirar más allá de las apariencias y someterse a algo completamente diferente: la humildad. La simple orden de Eliseo tocó directamente el orgullo de Naamán. No se ajustaba a los estándares humanos de grandeza, y ese era el punto crucial. Dios, a diferencia de los hombres, no se mueve según expectativas de ostentación o pompa. El Señor no busca la exaltación de estatus o poder. Quiere corazones humildes, dispuestos a obedecer sin cuestionar. Naamán se enfrentó a una elección: a someterse a la voluntad divina y confiar o permanecer atrapado por sus propias concepciones de cómo deberían ser las cosas. La verdadera cura no fue solo lavarse en las aguas del Jordán, sino deshacerse del orgullo y aceptar que, muchas veces, el camino hacia la transformación comienza con la humildad
y la obediencia. Después de escuchar las sencillas instrucciones de Eliseo, Naamán se encontró consumido por un torbellino de sentimientos encontrados. La orden de bañarse 7 veces en las aguas del río Jordán le pareció un insulto, una afrenta a su dignidad y a su posición. Como general victorioso, acostumbrado a ser tratado con respeto y reverencia, sentía que esto era, como mínimo, una humillación. ¿Cómo es posible que un hombre de mi importancia sea tratado de esta manera?, pensó, con el orgullo profundamente herido. Sus pensamientos se mezclaron en un mar de rebelión y, por un momento, la tentación de abandonar el viaje se volvió casi irresistible. Lo que buscaba era algo grande, algo que estuviera a la altura de su grandeza, pero lo que recibió fue una instrucción sencilla y sin pretensiones. El conflicto interno de Naamán tomó forma con una claridad desconcertante en sí. Enfrentaba a un dilema fundamental. Por un lado, estaba su orgullo, su autosuficiencia, que dictaba que la curación debería ser algo acorde con su posición de poder. Del otro lado estaba la orden divina, dada a través de Eliseo, que exigía algo que parecía tan pequeño e insignificante. Permanecer firme en su resistencia significaría continuar con el peso del orgullo y rechazar la simple posibilidad de curación. Pero ceder a las orientaciones dadas por el profeta requeriría el abandono de lo que consideraba su propia dignidad. La lucha ya no era por su lepra física, sino por su ego y su voluntad de rendirse. La verdadera batalla de Naamán fue en el campo de la humildad. Necesitaba confrontar su creencia de que la grandeza merecía ser tratada de manera grandiosa y aceptar que Dios no actúa de acuerdo con los estándares humanos. La cuestión no era si era digno de ser sanado, sino si estaba dispuesto a someterse a la voluntad divina, incluso cuando ésta desafiara sus expectativas. La lucha interna de Naamán fue una invitación a la transformación. Para ser sanado, necesitaría dejar de lado su autosuficiencia y abrazar la obediencia, no a la grandeza, sino a la simplicidad de lo que se le ordenó. La verdadera liberación vino no solo de la curación física, sino de un corazón dispuesto a humillarse ante Dios. Cuando Naamán se disponía a partir, frustrado y furioso por la sencillez de la orden que recibió, fue confrontado por uno de sus sirvientes. Este hombre, sin el peso de un gran título, pero con la sabiduría que da la experiencia y la humildad, preguntó al general: «¿Ansí el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho? ¿Cuánto más entonces, si solo te pide que te laves y te sanes?» Estas palabras, sencillas pero profundas, penetraron en el corazón de Naamán, quien, vencido por la ira, hasta entonces no había considerado la verdadera naturaleza de lo que se le pedía. El siervo no cuestionó su grandeza, pero le ofreció una perspectiva diferente sobre el desafío que enfrentaba. El reflejo de Naamán comenzó a formarse de forma lenta pero segura. Se dio cuenta de que, de hecho, si Eliseo hubiera ordenado una tarea ardua, algo digno de su cargo, la habría aceptado fácilmente, creyendo que su grandeza requería un esfuerzo acorde. Pero lo que el profeta había pedido era simple, casi sin pretensiones, y lo desafiaba de una manera mucho más profunda. No fue un acto de poder, sino un acto de obediencia. Naamán empezó a comprender que la cura tal vez no estuviera en algo grandioso, sino en la humildad de seguir una instrucción dada por Dios, sin preguntas ni exigencia. Fue en ese momento que Naamán experimentó un cambio de perspectiva. Comenzó a darse cuenta de que su grandeza, sus victorias y su estatus no eran necesarios para que se produjera la curación. La verdadera respuesta está en la obediencia, en la fe sencilla y quizás en la humildad de dejar de lado la autosuficiencia y someterse a la voluntad de Dios. La lección era clara. La curación no dependía de la fuerza de su posición, sino de la fuerza de su fe y su voluntad de obedecer. Incluso cuando eso significaba seguir un camino que parecía humilde y sin la pompa que esperaba. El general empezó a ver que la verdadera victoria estaba en la rendición, en confiar en la sencillez de lo que le habían pedido. Después de reflexionar sobre el consejo del siervo y meditar en las palabras del profeta, Naamán tomó una decisión que cambiaría su vida. Él, que hasta entonces se había negado a aceptar algo tan sencillo, finalmente
decidió seguir las instrucciones de Eliseo. Desmontando de su caballo, se dirigió hacia el río Jordán, con paso firme, pero su corazón aún cargaba con el peso de la incertidumbre. En el fondo, el general sentía que estaba a punto de dar un acto de fe, pero no podía evitar preguntarse si eso realmente haría una diferencia. Aún así, estaba dispuesto a cumplir, algo que nunca imaginó que tendría que hacer. El orgullo que lo había guiado hasta allí dio paso a la humildad de una decisión sincera. Al entrar por primera vez en las aguas del Jordán, Naamán experimentó una mezcla de sentimientos contradictorios. El frescor del agua no ofreció respuestas inmediatas, y la duda seguía rondando su mente. ¿Esto realmente funcionará?, se preguntó, sintiendo que la incertidumbre crecía a medida que el frío del agua envolvía su cuerpo. Por mucho que intentara convencerse, la duda estaba presente en cada movimiento. Sign, embargo. Algo más profundo también comenzaba a formarse dentro de él, una sutil esperanza que comenzaba a reemplazar a la desesperación. No sabía qué esperar, pero en ese momento decidió confiar, no en lo que vio, sino en lo que el profeta había dicho. La lucha contra la duda fue constante. Cada vez que Naamán se sumergía en el agua y emergía, su mente se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Ha cambiado algo? La incertidumbre parecía permanecer ahí, desafiando su fe. Pero la verdadera naturaleza de la fe no está en la ausencia de duda, sino en la acción que surge a pesar de ella. Naamán, aún con miedo e incertidumbre en su corazón, siguió lo ordenado, cumpliendo la voluntad de Dios. An sabía que para que se produjera la curación, necesitaba dar el paso de la fe, no basándose en su comprensión, sino en la plena confianza de que Dios haría la obra. Este momento de rendición fue el verdadero comienzo de la transformación que buscaba. Con renovada determinación y pasos firmes, Naamán continuó siguiendo la orden de Eliseo. Cada inmersión en el río Jordán se sentía como un acto de confianza creciente, una lucha silenciosa contra sus dudas y su orgullo. El frío de las aguas no ofreció la respuesta inmediata que esperaba, pero con cada inmersión, un ligero aumento en la fe comenzó a crecer dentro de él. Cada vez que salía del agua, un nuevo sentimiento se apoderaba de su ser, una fe silenciosa, una esperanza renovada, como si con cada acto de obediencia su espíritu se fortaleciera. Cuando llegó a la séptima inmersión, la duda aún flotaba en su corazón, pero no dudó. Se sumergió una vez más, ahora con confianza, silenciosa, sin esperar un gran espectáculo, pero confiando plenamente en lo que Dios le había ordenado. Cuando Naamán salió del agua por séptima vez, sintió un cambio radical en su cuerpo. Su piel, que antes había estado marcada por las manchas de la lepra, ahora estaba suave y sana, como la de un bebé recién nacido. No solo físicamente, sino que algo más profundo se transformó dentro de él. La curación que buscaba no era solo externa, sino también espiritual. El orgullo que una vez dominó su corazón comenzó a disiparse y surgió una nueva comprensión de la grandeza. Naamán ya no era el hombre que gobernaba con poder militar o riquezas. Ahora se encontró frente a algo mucho más grande, la presencia de un Dios que lo sanó, no por su grandeza, sino por su obediencia y fe. Comprendió profundamente que la verdadera transformación no provenía de la fuerza o el estatus, sino de la voluntad de rendirse a la voluntad divina. Conmovido y profundamente conmovido, Naamán vio ahora su curación bajo una nueva luz. No se trataba solo de devolverle la salud física, sino de una renovación completa de su ser. Se dio cuenta de que la verdadera grandeza no estaba determinada por sus victorias riquezas o títulos, sino por la humildad y la obediencia a Dios en su corazón. Ahora, rendido a la soberanía divina, latía con un profundo reconocimiento de que solo a través de su fe y sumisión a Dios había experimentado este milagro. La gratitud que desbordó de su corazón no fue solo por su curación, sino por comprender que a través de este simple proceso había sido restaurado en todos los aspectos de su vida. Después de ser sanado, Naamán se sintió completamente transformado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sabía que su viaje estaba lejos de ser solo una cuestión de recuperación de la salud. Ahora comprendió la profundidad de la gracia
que había recibido. Con el corazón lleno de gratitud, Naamán regresó a la presencia de Eliseo. De pie ante el profeta, con humildad y reverencia, declaró: no hay Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Estas palabras no fueron solo una afirmación de su curación, sino un profundo reconocimiento de la soberanía de Dios. El general vio ahora claramente que el poder curativo no provenía de riquezas o posesiones materiales, sino de una fuerza divina que trascendía cualquier grandeza humana. El Dios de Israel, a quien antes había ignorado y subestimado, ahora era el único digno de su adoración. En señal de gratitud, Naamán ofreció sus riquezas al profeta, en un intento de devolverle el milagro que había experimentado. Sabía que en su mundo siempre era necesario cambiar algo de valor por algo de valor. Sin embargo, Eliseo sabiamente rechazó el regalo y le enseñó una lección esencial: la gracia de Dios no se puede comprar. No importa la cantidad de oro o los regalos ofrecidos, la curación de Naamán fue un acto de pura misericordia, no algo que pudiera adquirirse con riquezas o títulos. La verdadera gratitud para Eliseo estaba en reconocer el poder de Dios y no en tratar de pagarlo de manera material. Ahora, transformado no solo en cuerpo, sino también en espíritu, Naamán hizo una promesa solemne. Juró que nunca más adoraría a otros dioses, sino que dedicaría su vida únicamente al Dios de Israel. Con este compromiso, Naamán llevó consigo la presencia de Dios, no solo como un recordatorio de su curación física, sino como un cambio eterno en su vida. Se convertiría en un testimonio vivo del poder y la misericordia divinos, alguien que, de un gran general orgulloso y autosuficiente, se convirtió en un servidor humilde, dispuesto a seguir al único Dios verdadero. El poder de Dios no solo restauró su cuerpo, sino que también transformó su alma, moldeando su carácter y dirigiendo su corazón hacia la adoración y la fe verdaderas. Si sentiste la profundidad de esta historia y quieres ver más mensajes que toquen el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Recuerda, la transformación comienza con un paso de fe. Sigamos juntos en cada capítulo de este viaje.